¿Y si te dijera que la historia de los dioses griegos es una mentira, que su cacareada inmortalidad era una farsa y que el Olimpo no cayó por una gran guerra, sino por el veneno silencioso de la traición? Estás a punto de descubrir la crónica prohibida, los secretos que los mismos dioses intentaron enterrar por eones. ¿Cómo es posible que Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra, fuera derrotada no por la fuerza, sino por un engaño que ni ella vio venir? ¿Qué secreto oscuro llevó a un dios a cazar a su propio sobrino en un desierto solo para acabar con él de la forma más cruel imaginable? ¿Y cómo el dolor de un hijo olvidado se convirtió en la llave que liberó el verdadero apocalipsis, despertando a los dioses del pasado para destruir a los del presente? Olvida las leyendas que te contaron. Esta es la historia real de cómo la envidia, el luto y la venganza pusieron de rodillas al cielo, de cómo la desconfianza pudrió los lazos de sangre y convirtió el hogar de los dioses en una prisión de paranoia. Quédate, porque cada capítulo desvelará una nueva traición, una nueva muerte, y la última de ellas revelará el secreto más impactante de todos, el verdadero origen del fin. La historia del fin del Olimpo no comienza con un estruendo, sino con un regalo. Hace siglos, cuando el mundo era joven, dos de los más poderosos dioses, Atenea y Poseidón, se enfrentaron en una contienda por el patronazgo de la que sería la ciudad más importante de los mortales. La competición era una prueba de visión, ofrecer el obsequio más valioso para la humanidad. Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia, dio un paso al frente. No ofreció armas ni poder, sino algo mucho más duradero. Con un toque de su lanza en el suelo sagrado, hizo brotar una oliveira, el más noble de los regalos, símbolo de paz y prosperidad para la humanidad. Este no era un simple árbol, era la promesa de un futuro brillante. Era un símbolo de paz, un faro de prosperidad, una fuente inagotable de alimento, aceite para iluminar la noche y madera para construir hogares. En sus ramas se contenía la promesa de una ciudad llena de sabiduría, riqueza y avances. A continuación, Poseidón, el imponente y orgulloso señor de los mares, demostró su poder de una forma mucho más directa y brutal. Golpeó la roca de la Acrópolis con su tridente y de ella brotó un manantial. El agua surgió con una fuerza espectacular, un testimonio de su dominio sobre los elementos. Sin embargo, su regalo tenía un defecto fatal. El agua era salada, tan amarga como el océano del que provenía, poderosa pero poco útil para los mortales que necesitaban cultivar la tierra y saciar su sed. El jurado de los dioses, presidido por el mismísimo Zeus, deliberó. La elección fue clara y unánime. El obsequio de Atenea, con su visión de futuro y sostenibilidad, fue declarado superior. La ciudad fue bautizada con su nombre y la diosa se convirtió en su protectora divina. Para Poseidón, aquello fue más que una derrota. Fue una humillación pública que resonó en todo el Olimpo. Mientras Atenea era celebrada, ganando el amor y el respeto de mortales y dioses por igual, él, a pesar de todo su poder, había quedado en las sombras. Su corazón, vasto como el océano, se llenó de un resentimiento helado. La envidia se apoderó de él por completo y en ese momento juró venganza. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidido a que Atenea pagaría por su victoria. Esa promesa silenciosa fue la primera grieta en los cimientos del Olimpo. El resentimiento de Poseidón, lejos de disiparse con el tiempo, se convirtió en una obsesión que lo consumió por completo. Durante años, observó cómo Atenas florecía bajo la guía de su sobrina, cómo su nombre era venerado mientras él, el señor de los mares, quedaba relegado a las profundidades. Cada templo erigido en honor a Atenea era una daga en su orgullo. Comprendió que una confrontación directa era una locura,
su fuerza nunca podría igualar la astucia y la sabiduría de la diosa. La venganza, por tanto, no vendría con el estruendo de una batalla, sino con el silencio de una traición. Necesitaba un arma que ni siquiera la mente más brillante del Olimpo pudiera prever. Su plan comenzó en las regiones más oscuras y olvidadas de su reino. Consultó a los antiguos oráculos del mar, quienes le revelaron la existencia de un monstruo ancestral, una criatura de pesadilla que habitaba en las profundidades más oscuras del océano. El veneno de esa criatura era una leyenda, una sustancia tan potente que ni los dioses podrían resistirlo. Era el arma perfecta, un veneno capaz de destruir incluso a los inmortales más poderosos. Con su dominio absoluto sobre el mar, Poseidón logró capturar la esencia letal de la criatura. La destiló hasta convertirla en una sola gota, un veneno tan puro y mortal que podría atravesar incluso la armadura de los dioses. Con este poder en sus manos, decidió hacer lo impensable: asesinar a Atenea, no en combate, sino a través de la traición, usando su propio tridente como arma mortal. El momento llegó en un día aparentemente pacífico. Atenea se encontraba en su templo sagrado, un lugar lleno de luz y paz, completamente ajena a la amenaza inesperada que se cernía sobre ella. Poseidón irrumpió en el templo sin previo aviso. Atenea lo miró, sorprendida por su presencia, pero sin poder imaginar el horror que estaba a punto de desatarse. En un gesto rápido y preciso, antes de que ella pudiera siquiera invocar su lanza, él levantó su tridente, ahora impregnado con el veneno letal. Con un golpe certero, clavó el tridente en el corazón de Atenea. La diosa sintió un dolor abrasador, una agonía que su mente no podía comprender mientras el veneno se filtraba por su cuerpo. Su fuerza vital se drenó en segundos, y aunque su mente brillante intentó formular estrategias para salvarse, su cuerpo ya estaba condenado. Poseidón la observó con una fría indiferencia mientras caía al suelo, su luz apagándose lentamente. La diosa de la sabiduría había muerto, y su asesino no era otro que su propio tío, Poseidón. El equilibrio del Olimpo se había roto para siempre. El asesinato de Atenea resonó en el Olimpo como un trueno que anuncia el fin del mundo. El dolor de Zeus fue una tormenta silenciosa pero devastadora. Había perdido no solo a su hija favorita, sino también la confianza en su propia familia. El Olimpo, antes un bastión de poder, ahora se tambaleaba al borde de una guerra civil entre dioses. La furia primigenia de Zeus clamaba por desatar un castigo terrible sobre Poseidón, por borrar su reino de la existencia con una lluvia de rayos. Sin embargo, la sabiduría que heredó de Metis lo contuvo. Sabía que un enfrentamiento directo, una guerra entre los tres grandes hermanos, sería el caos que consumiría a los dioses y dejaría el camino libre para que sus enemigos, largamente dormidos, aprovecharan la oportunidad. La venganza no podía ser un acto de pasión descontrolada. Debía ser un golpe preciso, calculado, diseñado para debilitar a Poseidón sin provocar la ruina total. Para esta delicada misión no necesitaba un guerrero, sino una sombra. Necesitaba a alguien con sigilo, velocidad y la capacidad de actuar sin levantar sospechas. Sus ojos entonces se posaron en Hermes, el mensajero de los dioses. Veloz como el viento, capaz de moverse entre los reinos sin ser detectado, era la herramienta perfecta. Hermes era el único que podía entrar en los dominios de Poseidón sin despertar alarma y ejecutar la misión que Zeus tenía en mente. Convocado en el más absoluto secreto, Hermes recibió su tarea. Debía descender a las profundidades, robar el tridente de Poseidón y esconderlo en un lugar donde nunca pudiera encontrarlo. Sin su arma más poderosa, el dios de los mares quedaría vulnerable, su dominio sobre el agua mermado, y Zeus podría doblegarlo sin necesidad de declarar una guerra abierta.
Hermes, siempre confiado en su astucia y velocidad, aceptó el desafío con una sonrisa confiada. Ni él ni Zeus imaginaron que este plan tan cuidadosamente elaborado no solo fracasaría de forma espectacular, sino que desencadenaría la siguiente muerte en la cadena de tragedias que estaba destinada a destruir el Olimpo. Impulsado por la orden de Zeus, Hermes descendió como una estrella fugaz hacia las profundidades del océano. Las aguas rugían a su alrededor, como si el propio mar intentara advertir a su señor del peligro que se cernía sobre él. Pero Poseidón, todavía consumido por el orgullo de su venganza, no sospechaba nada. Se encontraba en su trono de coral y perlas, con el tridente a su lado, el arma que le otorgaba dominio absoluto sobre las aguas. Oculto en las sombras del imponente palacio submarino, Hermes, el maestro del sigilo, esperó el momento perfecto. Con un movimiento tan preciso y veloz como un rayo, arrebató el tridente de su pedestal sin que el dios del mar se percatara de inmediato. Pero algo salió mal. Apenas sus manos se cerraron sobre la empuñadura, las aguas a su alrededor comenzaron a estremecerse de forma violenta. Poseidón podía sentir su conexión mística con el tridente, y aunque aún no había procesado el robo, una ira primigenia empezó a despertarse en él. Hermes supo que tenía muy poco tiempo. Ascendió a la superficie a una velocidad imposible y corrió con la velocidad del viento, llevando consigo el arma robada. Fue entonces cuando Poseidón descubrió la traición. Un rugido que sacudió los cimientos de los océanos brotó de su garganta y su furia se desató como una tormenta incontrolable. Llamó a sus hipocampos, sus poderosos corceles marinos, y partió en una persecución implacable. El plan de Hermes era llevar a Poseidón a un lugar donde su poder fuera nulo, un desierto interminable lejos de cualquier fuente de agua. Sin su dominio, el dios de los mares no sería más que un guerrero sin campo de batalla. Hermes llegó al umbral del desierto, la arena dorada extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Creyó que había vencido, pero subestimó la furia de un dios y la lealtad de sus bestias. Los hipocampos, criaturas de la furia de los océanos, no necesitaban el agua para seguir a su amo. Su resistencia era legendaria. Hermes entendió su error demasiado tarde. Atrapado en el desierto, la batalla final estaba a punto de comenzar. En un acto desesperado, usó el tridente para matar a 2 de los corceles, pero al hacerlo, bajó la guardia por un único instante. Fue suficiente. Poseidón se abalanzó sobre él y lo golpeó con una fuerza que lo hizo volar por los aires. Antes de que pudiera recuperarse, el dios del mar lo agarró y en un acto de crueldad inimaginable hundió sus pulgares en los ojos de Hermes, cegándolo. Luego, recuperó su tridente y con un golpe certero atravesó el pecho del mensajero de los dioses, poniendo fin a su vida en la arena ardiente. La cadena de violencia divina continuó. Cada eslabón forjado con más sangre y más dolor que el anterior. La muerte de Hermes, el mensajero, el dios que se movía entre mundos, fue un mensaje claro para el resto del Olimpo. La guerra era inevitable y no habría piedad. Esta vez, la furia se encendió en el corazón de Ares, el dios de la guerra. La muerte de su hermana Atenea había sido un golpe devastador. Una afrenta que su orgullo de guerrero no podía dejar impune. Sin embargo, Ares no era un necio. A pesar de su naturaleza belicosa, sabía que un enfrentamiento directo contra Poseidón era una locura, especialmente si la batalla se libraba cerca del mar, donde el poder de su tío era casi absoluto. Por lo tanto, su venganza no sería una carga honorable en el campo de batalla, sino un plan mucho más cruel, más personal y más doloroso. No buscaría matar a Poseidón, buscaría hacerlo sufrir de tal manera que deseara estar muerto.
y solo había una forma de quebrar al dios de los mares, arrebatándole lo que más amaba, la única persona que verdaderamente poseía su corazón, su esposa, la reina del océano, Anfítrite. Pero para llegar a ella, primero tenía que alejar a Poseidón de su reino. Ares necesitaba una distracción, una carnada lo suficientemente grande como para sacar al señor de los mares de las profundidades. Su mirada se posó en Atenas, la ciudad que había originado toda la discordia. Convocó a su ejército, una horda de bestias de la guerra, guerreros sedientos de sangre y criaturas mitológicas bajo su mando. Lanzó un asalto total sobre la ciudad con la intención de reducirla a cenizas. Tal como Ares había planeado, Poseidón mordió el anzuelo. Al ver la ciudad de su rival y ahora bajo su protección en peligro, emergió de las aguas con su tridente en mano, listo para defenderla, dejando atrás su dominio y, lo más importante, a su esposa, completamente sola y desprotegida. La trampa estaba montada. Mientras Poseidón se enfrascaba en la batalla, Ares se escabulló. Su verdadero objetivo no estaba en Atenas. Se dirigió a una playa distante donde Anfítrite, ajena a la guerra que se desataba, velaba por la vida marina. Con la brisa cargada de muerte, el verdadero y despiadado ataque estaba a punto de comenzar. Mientras la guerra orquestada por Ares rugía en Atenas, Anfítrite caminaba por la orilla de una playa lejana, disfrutando de la paz de su dominio. Su conexión con el océano era profunda. Cada criatura marina era parte de su reino y su mente estaba en calma. Pero esa tranquilidad estaba a punto de ser destrozada. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse y una palpable aura de violencia se apoderó del aire. Las gaviotas huyeron. Los peces se sumergieron en las profundidades. Los mismos mares parecían contener la respiración. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos pesados y furiosos en la arena. Al volverse, se encontró cara a cara con la personificación de la destrucción, Ares, el dios de la guerra. Su armadura aún llevaba los rastros de sangre de 1000 batallas, y sus ojos ardían con la ira de un dios que solo conocía la aniquilación. «Tu esposo me ha arrebatado a mi hermana», gruñó Ares, empuñando su espada. «Ahora yo le arrebataré a su reina». Pero Anfítrite no era una víctima indefensa, era una titánide, reina del océano y esposa del señor de los mares. En su mano apareció su tridente, un arma que rivalizaba en poder con la de Poseidón. «No me subestimes, dios de la guerra», respondió con firmeza. El choque fue inmediato y brutal. Acero contra tridente, la rabia contra la estrategia. Los movimientos de Anfítrite eran fluidos como el agua, esquivando y contraatacando con golpes precisos. Logró acertar un golpe profundo en el costado de Ares, haciéndolo retroceder. Por un instante pareció que podía vencerlo, pero su error fue pensar que podía ganar una batalla de desgaste contra la brutalidad encarnada. Ares rugió de furia, ignorando el dolor, y con un solo movimiento salvaje y brutal de su espada cercenó el brazo de la diosa. El grito de Anfítrite fue ahogado por el rugido de las olas. La sangre salpicó la arena y su destino quedó sellado. Temblando, intentó huir, pero Ares no se lo permitiría. La empujó al suelo, dejándola de rodillas derrotada. «Esto es por Atenea», gritó Ares, sujetándola por el cabello y obligándola a levantar la cabeza. Con un golpe final e implacable descendió su espada. La cabeza de Anfítrite cayó sobre la arena. En ese momento el mar estalló en un bramido de dolor. Un trueno retumbó y las aguas se alzaron como si el propio océano llorara la muerte de su reina. La venganza de Ares estaba completa y la guerra total era ahora una certeza. La agonía de Poseidón al descubrir el cuerpo decapitado de su amada Anfítrite fue un cataclismo que sacudió los cimientos del mundo.
Su grito desgarrador hizo que los océanos se agitaran con una furia descomunal. Pero esta tragedia tuvo otro testigo, alguien cuyo dolor, aunque silencioso, se transformaría en el catalizador del verdadero fin. Tritón, el hijo de Poseidón y Anfítrite, príncipe del mar. Fue él quien, después de que su padre se sumiera en la rabia, encontró el cuerpo abandonado de su madre en la arena. Ver sus ojos, aún abiertos, reflejando el terror de sus últimos momentos, quebró algo fundamental dentro de él. La tristeza pura se convirtió en una furia helada, y esa furia se cristalizó en un propósito inquebrantable. Vio a su padre, uno de los tres grandes dioses, consumido por un dolor que lo volvía impotente. Vio el Olimpo, un lugar de supuesta orden y justicia, convertirse en un nido de víboras donde los hermanos se mataban y la traición reemplazaba a las ofrendas. Tritón llegó a una conclusión aterradora. El sistema estaba roto. Los dioses del presente, ciegos por su propia ambición y sed de venganza, eran incapaces de impartir justicia. Si la justicia no podía encontrarse en el orden actual, entonces quizás era hora de despertar a los dioses del pasado. Así nació en su mente una idea desesperada y audaz, una idea que rozaba la locura suicida. Sabía que no podía derrotar al Olimpo solo, pero ¿y si no estuviera solo? ¿Y si pudiera liberar a aquellos que ya habían desafiado a Zeus y su reinado una vez? En las profundidades del Tártaro, la prisión cósmica, los titanes yacían encadenados. Cronos, Atlas, Océano, los antiguos gobernantes del universo, destronados por sus propios hijos y consumidos por un odio eterno. Tritón, el heredero olvidado, decidió que si el Olimpo no podía ofrecer justicia, él desataría el caos primordial para forzarla. Ya no quería nadar entre corales, sino entre los cadáveres de sus enemigos. El príncipe del mar estaba muerto. En su lugar se alzó un vengador, y su primer acto sería descender al infierno para liberar a los antiguos demonios, sin importarle que el mundo entero pudiera arder en el proceso. El camino de Tritón hacia la venganza total estaba plagado de obstáculos imposibles. Liberar a los titanes no era solo una cuestión de fuerza, sino de romper sellos divinos forjados con magia ancestral, barreras que ni los dioses más poderosos podían traspasar sin pagar un precio terrible. Su primera parada en esta búsqueda desesperada fue ante las entidades más enigmáticas y temidas del cosmos, las Moiras, las tres hermanas que tejían el destino de dioses y mortales. No fue a suplicar justicia, sino a negociar por poder. Y su oferta fue la máxima posible. Les entregó su propio destino a ellas, aceptando voluntariamente que su hilo de vida fuera cortado antes de tiempo, a cambio del conocimiento para romper las cadenas del Tártaro. Las Moiras, movidas por un misterioso interés en ver el equilibrio del cosmos quebrarse, accedieron. Le revelaron la existencia de una reliquia olvidada y prohibida, el ariete sagrado, un arma de un poder inmenso que fue utilizada en la Gran Guerra para sellar las puertas del Tártaro. El ariete había sido destruido y sus fragmentos esparcidos por los rincones más oscuros del mundo para evitar que cayera en manos equivocadas. Solo un dios, le dijeron, tenía la habilidad para forjarlo de nuevo. Hefesto, el divino herrero. Convencer a Hefesto sería un desafío monumental. El dios de la forja, cojo y amargado, despreciado por su propia familia, no buscaba el poder ni la gloria, solo el equilibrio. Tritón lo encontró en su fragua volcánica y no le suplicó, sino que le expuso la cruda verdad. Le argumentó que el equilibrio ya estaba roto, que el Olimpo se ahogaba en sangre divina, citando las muertes de Atenea, Hermes y su propia madre, Anfítrite. Le preguntó si el Olimpo seguía siendo un hogar o se había convertido en una prisión donde los
Dioses mataban a su propia sangre. Hefesto, confrontado con la tiranía y la hipocresía de sus pares, recordó una antigua profecía y tomó su decisión. Durante 7 días y 7 noches trabajó sin descanso, martillando los fragmentos del ariete entre llamas divinas. Para que el arma funcionara, requería el sacrificio de un dios. Y Hefesto ofreció el suyo, no su vida, sino su fe en el Olimpo. Cuando emergió, el ariete oscuro y grabado con runas olvidadas estaba completo. La llave del fin del mundo había sido forjada. El ariete sagrado, la llave del Apocalipsis, fue presentado por Hefesto en un tenso cónclave en el Olimpo. Zeus, reconociendo al instante la reliquia prohibida, ordenó que fuera escondida en una sala sagrada, protegida por guardianes y sellos divinos. Pero el plan de Tritón, guiado por las Moiras, ya estaba en marcha. Las tejedoras del destino, con un poder que engañaba incluso a los dioses, crearon una ilusión perfecta. Una figura con el rostro de la difunta Atenea apareció ante los guardianes. La falsa diosa les ordenó entregar el ariete para evitar el caos. Y los centinelas, sin atreverse a cuestionar a la hija caída de Zeus, abrieron las puertas sagradas. Oculto en las sombras, Tritón entró, tomó el ariete y desapareció en una tormenta. Mientras tanto, Ares, cuya naturaleza desconfiada nunca descansaba, sintió una perturbación en los sellos mágicos del Olimpo. Al forzar a las Moiras a revelarle la verdad, tuvo una visión del plan de Tritón, el ariete, las ruinas del Tártaro y la sombra amenazante de los titanes. Enfurecido, ignoró las órdenes de un Zeus cansado de la guerra y partió solo, decidido a detener a Tritón antes de que fuera demasiado tarde. El enfrentamiento tuvo lugar en las profundidades del Averno, ante las puertas temblorosas del Tártaro. ¡Alto, Tritón!, rugió Ares. Si haces esto, condenas el mundo. Ya está condenado, respondió Tritón, con la voz quebrada por el dolor. Ustedes lo arruinaron cuando mataron a mi madre. Sin más palabras, alzó el ariete y golpeó el sello ancestral. La barrera estalló, y un gemido profundo desde el abismo anunció que los titanes habían despertado. La batalla que siguió fue breve y brutal. Ares, el dios de la guerra, era una fuerza de la naturaleza. Aunque Tritón luchó con la furia de un vengador, usando las aguas venenosas del Tártaro a su favor, no era rival para la técnica y la brutalidad de su oponente. Ares lo subyugó con una furia brutal. En sus momentos finales, Tritón murmuró que luchaba por su madre, Anfítrite. Ares, sin compasión, respondió atravesando el pecho de Tritón con su espada carmesí. El dios marino cayó de rodillas, su misión cumplida a costa de su propia vida. El vengador había sido silenciado, pero su acto final ya había garantizado que el mundo ardería. El eco del último suspiro de Tritón aún flotaba en el aire viciado del Tártaro, cuando una nueva presencia hizo que el propio infierno contuviera la respiración. Envuelto en un aura de tormenta y una niebla ardiente, Poseidón apareció. Su tridente brillaba con una furia helada, y sus ojos, antes del azul profundo del océano, eran ahora un torbellino de la más salvaje de las tempestades. Lo primero que vio fue a su hijo, su heredero, arrodillado en un charco de su propia sangre, con el pecho atravesado, muerto a los pies de Ares. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre el abismo. No hubo un estallido de ira, no hubo un ataque impulsivo. Con una lentitud tortuosa, Poseidón caminó paso a paso hasta el cuerpo de su hijo. Se arrodilló, y sus manos, capaces de desatar terremotos y tsunamis, temblaron al tocar el rostro aún caliente de Tritón. Un murmullo quebrado, apenas audible, escapó de sus labios. Tritón, no. Fue un susurro que sonó como una ola retirándose tras romperse en 1000 lágrimas. Ares, todavía con la espada ensangrentada en la mano,
Intentó justificarse. Lo hizo solo, dijo con voz grave. Tritón rompió el equilibrio, liberó el caos. No tenía elección, pero cuando Poseidón alzó la mirada, no había rastro de comprensión ni de razón en sus ojos. Había solo un dolor tan vasto como sus dominios y una furia tan profunda y fría que podría congelar el mismo fuego del Tártaro. «Era mi hijo», rugió finalmente, y su voz no fue la de un dios, sino la de una fuerza primordial de la naturaleza. La roca del Tártaro se partió, y las aguas negras del inframundo emergieron de las grietas, no como ríos, sino como látigos salvajes, serpientes, ancestrales que respondían al dolor de su señor. Ares dio un paso atrás, preparado para la batalla de su vida. Pero, de nuevo, el ataque no llegó. En un acto de contención sobrehumana, Poseidón controló la marea de poder que amenazaba con explotar dentro de él. Sabía que matar a Ares en ese momento desataría la guerra final, y el momento aún no era el adecuado. Envolvió el cuerpo de su hijo en un manto de agua oscura, lo alzó en sus brazos y miró a Ares con la promesa de una aniquilación inevitable y calculada. «Has firmado tu sentencia, Ares, pero no hoy». Y con esas palabras desapareció, dejando a Ares solo en el silencio del Tártaro, sabiendo que la tempestad estaba sembrada y que, cuando finalmente estallara, ningún dios, en ningún cielo o infierno, estaría a salvo. Y así, el Olimpo que una vez conocimos se desmorona, no por un enemigo externo, sino por las cicatrices de su propia familia. Hemos sido testigos de cómo la envidia de un dios pudo envenenar el alma de la sabiduría, cómo la venganza de un rey llevó a la muerte a su mensajero más leal, y cómo el dolor de un hijo, desesperado por justicia, desató un poder que ni los mismos dioses pueden controlar. La muerte de Tritón no es el final de esta historia. Es el silencio aterrador que precede a la tormenta más grande jamás vista. En las profundidades, la furia de Poseidón se acumula, fría, calculadora y absoluta. Su promesa de venganza no fue un grito de rabia, sino una sentencia de muerte. Pero, ¿qué sucede ahora? ¿Es este el fin o el comienzo de una guerra aún más oscura entre los dioses restantes y los titanes liberados? Si esta historia te ha impactado y no quieres perderte ni un segundo de la devastación que está por venir, si quieres ver cómo se desata la furia de Poseidón y quién será el próximo en caer, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campana para ser el primero en saberlo. Contamos estas historias prohibidas que nadie más se atreve a contar. Si sentiste el peso de cada traición y cada pérdida, apoya nuestro trabajo con un like. Nos ayuda inmensamente a seguir trayendo estas crónicas épicas a la vida. Y ahora, lo más importante, quiero saber tu opinión. Comenta abajo. ¿Quién crees que tuvo la culpa de todo? ¿Fue la envidia inicial de Poseidón, la crueldad despiadada de Ares, o la desesperación de Tritón que lo llevó a un acto extremo? El debate está abierto. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras del Olimpo. Nos vemos en la próxima batalla.